No es la forma, el volumen, que es lo único que me interesa, sino me interesa la estructura, la transparencia. And I think the way to get to know Gego is to look at her art, is to understand the evolution, the trajectory of her career as she moved from more static forms to more dynamic forms. Gego fue una inmensa artista gráfica. Yo creo, sin embargo, que Gego comprendió desde muy temprano que la bidimensionalidad no existe, que la bidimensionalidad es una convención. Nosotros nos ponemos de acuerdo para creer que hay algo que no tiene espesor. Nos olvidamos de su espesor y vemos el dibujo. Realmente la obra de Gego marca una distancia con esto, y creo que esa distancia está regulada o está conducida por la intuición formidable del espesor de las cosas, de que las cosas tienen espesor y de que las artes visuales están no solamente para construir formas visibles, sino para recordarnos que todo lo visible tiene espesor. Gego, hoy estudiada por muchos expertos. Su trabajo se erige como fundamental en la historia reciente del arte moderno contemporáneo latinoamericano. Creadora de obras conmovedoras e inteligentes, Gego inició su trabajo como artista a los 40 años de edad y aún así logró desarrollar a plenitud una prolífera e innovadora carrera en el arte. Otra cosa que yo admiraba muchísimo, por ejemplo, era la habilidad, fuera de su creatividad, ¿no? La habilidad tan extraordinaria manual que ella tenía, ¿no? Que ella con cualquier cosa, como debe ser un verdadero artista, hacía siempre algo creativo y algo hermoso. Y siempre lo hacía con aquellas manitos así, y con una paciencia infinita, y con una entrega también. Porque una de las cosas lindas de su trabajo es que hay mucha humildad en la forma en cómo ella hacía las cosas, ¿no? Y mucha entrega. Entonces el resultado es que esa obra, que muchas veces podría tener un aspecto muy rígido, no lo es, porque es algo verdaderamente que nace de una extraordinaria sensibilidad, ¿no? Sus obras son transparentes, sencillas y únicas, así su vida y su personalidad. Gertrude Louise Goldschmidt, conocida como Gego, nació en Hamburgo el 1 de agosto de 1912, año en el que la noticia del hundimiento del Titanic hizo tambalear la fe en la técnica. Ella fue una niña muy sensible, hasta parcialmente enfermiza, tuvo instructor aparte para su educación primaria, y creo que fue, así como la recuerdo, debe haber sido bastante soñadora. Probablemente ella visualizaba las 3 dimensiones de sus planos, de sus esculturas. A pesar de ser una niña enfermiza y rebelde, logró sobreponerse y estudiar hasta graduarse como ingeniera, mención arquitecta, en la Escuela Técnica Superior de Stuttgart, hoy Universidad de Stuttgart al sur de Alemania. De niña siempre estuvo muy interesada en el arte. En este particular, su tío Adolf Goldschmidt fue un individuo muy influyente en la formación de su personalidad y en la actitud de Gego hacia el arte. Adolf Goldschmidt fue un académico y crítico importante que publicó varios libros y ensayos sobre arte muy reconocidos en Alemania y los Estados Unidos. Ella de niña
tenía una gran sensibilidad y una gran curiosidad por todo lo que era pintar. Y este tío le daba la oportunidad de enseñarle muchas obras de arte reproducidas, pues en libros, y también le daba los materiales. Recuerdo una anécdota que ella contó, que él le trajo de regalo una caja de creyones, y eso era maravilloso para ella porque... A la edad de 12 años se inició en la ilustración al copiar e ilustrar un libro de cuentos de un famoso escritor alemán, ejercicio al que años más tarde volverá. Tengo cuentos de ella que acabo de encontrar junto con fotos de sus padres, de sus abuelos y sus bisabuelos, en donde ella me escribió en el año 52, si mal no recuerdo, una historia de un colibrí con las ilustraciones del caso. Gego siempre estuvo desarrollando algo, ¿okay? Ella siempre tuvo esa inquietud, incluso cuando vivía en Alemania, en Hamburgo, pienso que una de las razones por las cuales fue una alumna aventajada en arquitectura, ingeniería allá, es porque presentaba cosas, digamos que novedosas o con un criterio definido, ¿no? Descendiente de una familia burguesa, muy integrada a la sociedad culta de Hamburgo, banquera por tradición, con el advenimiento de los nazis, su historia dio un revés que cambió por siempre su vida. Cuando llegué a traducir las memorias de la Gego, lo que en primer lugar me sorprendió era la similaridad de nuestros hogares, el tipo de familia, de educación, de vista del mundo, de liberalidad, era muy parecido. Gego llegó a Venezuela por azar del destino. En 1939, luego de graduarse, se vio obligada a emigrar junto a su familia debido al agobiante clima nazi de la época y por sugerencia de su profesor guía, el conocido arquitecto alemán Paul Bonatz, quien le preparó cartas de recomendación y le sugirió emigrar lo antes posible. En su autobiografía, Gego escribió: «Vendimos todo o casi todo, como también el edificio sede del banco en Borsenbrück 8. Mandé a empacar algunas cosas y libros en un cajón que quedó en demanda en el almacén del despachador en Ámsterdam. Mientras yo aguardé en nuestra casa vacía, siempre recordaré la llamada que allí recibí. En aquellos tiempos la norma era que cuando llegaba un telegrama, la oficina del telégrafo comunicaba su contenido primero telefónicamente y posteriormente mandaba el original con mensajero. Fue muy escueto y rezaba: visa ok, sigue contrato, firmado Salomón, Caracas, Venezuela». La Gego en la vida nunca demostró miedo o temeridad frente a sucesos. Gego en sus manuscritos relató: «Nunca había pensado en Latinoamérica como destino. Hablaba un poco de francés, pero nada de castellano. Antes de salir de Alemania, llamé a beneficencia pública para que vinieran a recoger un diván y un taburete. Cerré la casa y tiré la llave al río Alster». Sus padres se refugiaron en Inglaterra y luego en Estados Unidos, y Gego, sola, a los 27 años de edad, partió de Londres a Venezuela. Al igual que le sucedió a otros emigrantes, Venezuela fue el único país del que recibió respuesta positiva, y zarpó en agosto de 1939, llegando a La Guaira, cuando en Europa se iniciaba la Segunda Guerra Mundial. Cuando a principio del año 39 llegué al país y 2 o 3 meses más tarde vino también a Venezuela la Gego, que nosotros no nos conocíamos antes, sino nos conocimos aquí. Venezuela era muy mayoritariamente un país agrícola. Gego se instaló en Caracas y trabajó en una oficina de arquitectura junto a otros arquitectos. Proyecta para Luis Roche la urbanización Los Caobos en Caracas. Se casó con Ernest Gunz y fijaron su modesta residencia en los Jardines del Valle, donde montó un taller de diseño y elaboración de muebles y lámparas. Gego, además de sus diseños en madera, realizó varios trabajos freelance, entre ellos el diseño del primer nightclub de Caracas. Además, proyectó 2 casas en la urbanización Los Chorros.
Nacieron sus 2 hijos, Tomás y Bárbara, y en 1952 se separó de su esposo en buena amistad. Tiempo después se retiró a un pueblo fuera de Caracas con su hija Bárbara y su nuevo compañero, el artista y diseñador gráfico de origen lituano Gerd Leufert, quien fue además un gran compañero, un maestro y un gran apoyo. Se residenciaron en un pueblo perdido llamado Tarmas, enclavado en una montaña lluviosa en plena costa venezolana. Y aquí, con 40 años de edad, comenzó su carrera como artista. Allí empieza la época de Tarma, donde Gego prácticamente lo que hacía era estudiar, digamos. Todo lo que Leufert tenía, todo lo que Leufert pensaba que le podía interesar, bien sea pinturas, bien sea dibujos, esculturas, todo lo que él tenía se lo daba a ella y ella de allí comenzó a sacar su educación artística, su educación... Creo que la vida y la obra de los grandes artistas está siempre muy interrelacionada. Creo que se relaciona en esa manera de sentir el mundo que ella tenía y que lo dio en su obra. Es decir, la manera como ella sentía que debía ser el mundo, debía ser su obra, la manera como ella veía el espacio, así era su obra. Había momentos en que salíamos de excursión o de paseo las dos y ella se hacía dibujos a lápiz que después ella tomaba como base o como muestra para hacer sus acuarelas. Durante los 4 años y medio que vivió en Tarmas, produjo dibujos, acuarelas, monotipos y silografías de carácter paisajista, figurativo y expresionista. También se dedicó a pensar y compartir con la gente del pueblo. La gente lo quería mucho y ellos se dedicaron mucho a ayudar a la gente del pueblo, a enseñarles a los niños, a enseñarles a los adultos. Ella fue una persona más del pueblo. Aquí todo el mundo la quiso con cariño. Ella era una persona espontánea que se le daba al pueblo. Trabajé con ella aquí 5 años. En ese transcurso de tiempo nació mi hijo. Ellos le pusieron el nombre, ella le decía el medio morocho, y era su nieto. Ella lo bautizó con su nieto. Cuando hizo la casita arriba, el tambo, le puso el rey del tambo. Ella le tomó foto allá, chiquito, ellos siempre. Sí. Así, eso era la señora Gego en el pueblo de Tarmas. Gego y Leufert hicieron amigos bastante rápidos allí en el pueblo de Tarmas, quienes llamaban muy cariñosamente a Gego como la alemana. Su casa, la Casa del Tambo, se convirtió en un centro cultural donde durante el día ellos pintaban y en las tardes eran muchas veces visitados por personas del pueblo que lo deleitaban con su arte, con su música, con su poesía. Allí hubo una interrelación en el tambo, una interrelación cultural, donde ellos mostraron su arte recíprocamente, tanto Gego y Leufert a la gente del pueblo y la gente del pueblo hacia ellos. Y yo creo que se nutrieron mutuamente. Gego quería que esto fuera un lugar donde se podía parar cualquiera y pasar la noche. Entonces buscaron en el diccionario a ver qué palabra podía sonar agradable y no sé quién les dijo que el tambo. Pero así fue que llegó el nombre a la casa. Entonces nos frecuentábamos mucho, sí, en Tarmas íbamos a menudo los fines de semana, ahí se reunían muchos amigos. Y bueno, pasábamos unos fines de semana de una gran serenidad, de un gran reposo, ella contándonos todas sus experiencias. Pero aparte, como había en esos momentos de gran intimidad, también habían los momentos festivos, sobre todo esas fiestas de San Juan, que eran unas fiestas así para bailar con los tambores. Gego y Leufert dejaron su refugio en Tarmas para los fines de semana. Ya en Caracas, en 1957, Gego, a los 45 años, por estímulo de los artistas venezolanos Alejandro Otero y Jesús Soto, realizó sus primeras obras tridimensionales.
Al año siguiente dictó clases en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela. En 1960 se residenció en Nueva York y realizó grabados y esculturas. Además participó en la muestra Recent Sculptor junto a artistas como Calder, Negret, Nevelson, entre otros. Más tarde, en el año de 1962, es nombrada jefe de taller de composición básica de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela. Como arquitecto es muy interesante la rigurosidad en el estudio plástico ejecutado por Laguego, ya que parte de un estudio clásico, muy académico, de las estructuras y los sistemas que analiza, para luego transformarlo. Así vemos que en el mismo momento en que Gego tiene toda esta extensa producción, hoy en día lo que son llamadas las vanguardias, neovanguardias, otras vanguardias, manipulan el espacio a través de estructuras y matrices que ya Gego, para su escultura, realizaba hace 30 años. Y bueno, vemos hoy en día que un trabajo realizado en la plástica podría utilizarse fácilmente como un diseño estructural para la construcción contemporánea. La obra de Gego se puede ver como antiforma también, como una especie de distorsión de la forma geométrica. Y la idea es un poco como de cuerpo deformado, cuerpo escultórico deformado. Gego, para ella, fue muy importante la idea de lo infinito. Es importante dentro del estudio de Gego porque ella, siendo arquitecto e ingeniero, desarrolla un espacio antiarquitectónico. Y ese espacio antiarquitectónico, que es un espacio anticúbico, volumétrico, es decir, no encierra espacio, sino que es infinito. Su trabajo de integración a la arquitectura fue el menos extenso de su producción, pero es también muy importante, y en todos se pone de manifiesto su enorme capacidad de intervenir espacios y de manejar diferentes materiales. Ella, obviamente, como arquitecto piensa en espacios cerrados, como ingeniero piensa en estructuras. Y uno puede ver la obra de Gego como precisamente rompiendo espacios cerrados y rompiendo estructuras, o contestando o desafiando. Y la idea del infinito es precisamente atacar el espacio cartesiano, atacar los ángulos. En 1966 vivió en Los Ángeles, siendo uno de los 4 artistas latinoamericanos invitados al Tamarind Lithography Workshop, junto a los mexicanos José Luis Cuevas y Rufino Tamayo y el guatemalteco Rodolfo Abularach. Al regresar a Venezuela, continuó impartiendo sus talleres en el Instituto de Diseño Fundación Neumann INSE hasta el año 1971. Como alumna, yo no tenía un contacto directo con la obra, nosotros era contacto con su enseñanza pedagógica. En ese momento su interés giraba alrededor del almacenamiento de sólidos, de cómo estos funcionan dentro de un espacio. Lo interesante es que inmediatamente pudimos conocer la obra futura o inmediatamente futura que ella estaba desarrollando, porque ella se nutrió del seminario y de allí surgió la obra. No era nunca una situación paralela, alterna, era simultánea. Y quisiera agregar con esto que desde la profesión, desde la pedagogía y desde su propia vida, ella nunca hizo diferencia. Era una sola situación que ella manifestaba, y eso creo que también es un aspecto destacable de su personalidad. Que más allá de lo formal y de lo académico que uno pudiera haber absorbido de ella, era una manera diferente de abordar el problema. Una ética con respecto al trabajo, un método dirigido a la experimentación, una mentalidad, digamos, estructural, una gran necesidad, digamos, de estudiar el espacio como problema, la línea en el espacio. Eso por entrar, digamos, en aspectos como más conceptuales, pero sí pienso que el factor ético de la profesionalidad fue uno de los aspectos como fundamentales. La verdadera influencia de uno es una influencia ética, de su inteligencia ante el hecho visual, ante lo constructivo, su manera de transmitir. Ella produce cosas
de un lenguaje que casi afecta a todo el mundo. Eso es una cosa que tiene que aprender también un diseñador. Y además ella tenía una inteligencia como descongestionante, o sea, las cosas más profundas, más difíciles, ella a través de su inteligencia lo ponía de una manera natural, comprensible y como cerca de uno, ¿no? Yo creo que uno de los pocos juicios así como importantes y contundentes que se han hecho en relación a mis primeras disecciones de acuarela, que eran, sí, bueno, disecciones de acuarela, es la de Gego, que precisamente en el Instituto de Diseño un día vio una que yo tenía montada y a ella la fascinó. Entonces yo intenté decirle que era una rosa diseccionada. Y entonces ella de una manera, como ella era así como fuerte, me dijo, a mí no me interesa la anécdota, a mí me interesa el problema de la forma y del espacio. O sea, depurando todo contenido anecdótico o afectivo. Posteriormente, cuando ella dejó de dar clases en el Instituto de Diseño, un grupo de alumnos muy cercanos a ella, seguimos quizás en toda esta circunstancia pedagógica, artística, en su casa. En la casa de la Gego, el apartamento en Bellomonte, donde la visitábamos, era un lugar muy especial, era un lugar de una gran tranquilidad y de mucho orden. Estaba todo bastante ordenado, bien ordenado, yo recuerdo, y siempre habían obras de ellos o de artistas amigos de ellos o obras que ellos tenían que estaban cambiando, que estaban rotando en la sala o en los ambientes del apartamento. Y sobre todo, cuando íbamos a visitar, recuerdo los almuerzos. Era en un área muy ventilada porque el apartamento tenía balcón hacia ambos lados y era casi una terraza, era en el último piso del edificio y había mucha luz, había poca... En ese lugar era un patio abierto prácticamente. Y traído seguramente de su costumbre, de su casa en Alemania, de cuando era niña, al comenzar a comer recuerdo que nos agarrábamos todos la mano y decíamos Mahlzeit, que quiere decir buen provecho o algo así en alemán. Y siempre lo hacía, ¿no? Y se emocionaba cada vez y tenía esos detalles que eran muy, muy lindos, muy bonitos, me acuerdo. Yo recuerdo una vez que allá había un rito en su casa, ellos tenían un apartamento bellísimo frente al Ávila y había un rito de contemplación todas las tardes, el atardecer sobre la cordillera, que eran cosas formidables, ¿no? Y un día me contó que ella, una vez que regresó de Hamburgo, no había vuelto más nunca a Alemania, también un poco pasaron por la casa donde ella había crecido y pidieron permiso a una señora, una ama de llaves que estaba cuidando la casa en ese momento, y Gego entró y no quiso entrar a la casa, pero entró al jardín, hasta el jardín daba contra el lago que está en el centro de Hamburgo. Y ella me contaba, pero así con una gran ternura, que ella cuando tocó esa baranda, la temperatura, y tuvo una regresión formidable a sus recuerdos infantiles, que ella se había dado cuenta en ese momento de que las intimidades, de que las experiencias íntimas eran intransmisibles. Y a mí me quedó muy grabado eso y por eso le digo que ella no es capaz de enseñar solamente en el ámbito de lo profesional, sino de una cosa profundamente humana, ¿no? Y creo que casi todos mis recuerdos importantes de Gego andan en ese sentido, ¿no? La palabra escultura me choca todavía en referencia con mi obra. No es escultura en el sentido tradicional, a pesar que hoy hasta diccionarios indican que lo constructivo y lo ensamblado es escultura. Quizás próximas generaciones incluyen la palabra escultura a la obra artística, ensamblada, estructural, pero
escultura es siempre para mí la noción de algo de material macizo, no transparente. Ella al principio de su obra tomó algunos de los principios del constructivismo, incluso cuando empezó a dibujar líneas paralelas, en cierta manera estaba como plegándose un poco a esa idea del cinetismo que se tiene en Venezuela, que fue hecho siempre en base a líneas paralelas. Y algunas de sus obras primeras incluso producen vibraciones. Tú te das cuenta de que al ponerse unas líneas sobre otras crean ese efecto de vibratorio que tiene el cinetismo. Pero muy pronto ella empezó a no estar de acuerdo con eso, ella buscaba su camino propio por otro lado. Hay un concepto que tengo entendido que la primera persona que lo utiliza con relación a Gego fue Alfred Barr, el famoso curador del Museo de Arte Moderno de Nueva York. Probablemente cuando el MoMA adquiere o ingresa la obra de Gego temprana, de los años 60 que ellos tienen en la colección. Cuando un espectador o un visitante de un jardín está caminando una hilera de árboles y se distancia y se mueve y ve como la hilera de árboles se deforma, ese es un efecto paraláctico. A mí me parece que la obra de Gego va a ir moviéndose desde el cinetismo o desde los efectos cinéticos hasta los efectos paralácticos, y que lo que va a ser fundamental en la obra de Gego y donde ella va a tomar distancia con relación a uno de los elementos fundamentales del cinetismo es ese, es decir, nosotros no constatamos que las obras de Gego se muevan, nosotros constatamos que las obras de Gego cambian de forma, se deforman en la medida en que nosotros nos movemos, y además nosotros constatamos que las obras de Gego son deformaciones, al final, deformaciones en el mejor sentido del término, de las matrices abstracto-geométricas que los cinéticos utilizaban como modelos generativos, es decir, un modelo ortogonal de líneas paralelas y líneas verticales que se cruzan genera una serie de figuras abstracto-geométricas. Bueno, ese modelo ortogonal evidentemente Gego lo va a ir desfigurando, desconstruyendo, deformando, y bueno, de allí viene la reticularia, de allí vienen una inmensa cantidad de dibujos sin papel, y de ahí vienen las tejeduras, o esos son las tejeduras. La obra gráfica de Gego se concentra en la década de los años 60. Es una época donde produce una enorme cantidad de trabajos, fundamentalmente en grabado sobre metal, con formatos muy pequeños, muy delicados, y ofrecen una posibilidad de ver a Gego desde otro punto de vista, aunque guardan una estrecha relación y coherencia con las piezas tridimensionales y con los dibujos. Para mí, Gego, en el espacio, está también dibujando. Los años 59 y 60. Tuvo expuesto en el Museo de Arte Moderno de Nueva York una exposición de Buckminster Fuller, y además había una sala permanente dedicada a otro artista influyente para la época que se llamaba Richard Leopold. Buckminster Fuller lo que hizo fue las famosas cúpulas geodésicas. Creo que lo que le interesaba de los domos geodésicos era el sistema de amarres que inventó Buckminster Fuller para ellos, sobre todo porque en esa época ella estaba así como interesada en dejar el trabajo que había hecho, en olvidarse un poco de lo que había hecho con las líneas paralelas y empezar a trabajar otro tipo de espacio a base de otro tipo de estructuras. Y la estructura en la que pensó fue esa estructura de triángulos amarrados con la terminación en aro de los extremos de cada alambre, haciendo triángulos de alambre. Entonces se nota, sobre todo cuando empezó a crear esas redes. La primera red fue la reticularia, que tiene la Galería de Arte Nacional, y parece mentira que es una obra absolutamente lograda, es una maravilla, y fue la primera red que ella hizo. Tan sorprendente como admirable, en 1969, con casi 60 años, Gego realizó e instaló su gran obra, La Reticularia, en el Museo de Bellas Artes de Caracas. La Reticularia, hoy día en la Galería de Arte Nacional, se convertirá desde entonces en una obra clave para la historia del arte moderno latinoamericano. Reticularia, nombre que le dio el crítico venezolano Roberto Guevara a esta obra. Retícula es un tejido en forma de red. Reticularia
Área de redes. Cuando ella empezó a crear esas redes, se salía de todo lo que estaba haciendo el cinetismo en Venezuela y en otros lugares del mundo. Las redes son una salida de eso. La reticularia, la gran reticularia, es una obra fundamental en el arte, yo diría en el arte occidental de la segunda mitad del siglo XX. O sea, me atrevería a decir esa afirmación, que por lo demás últimamente hemos visto que se confirma cuando gente que no conocía la obra de Gego y que ha trabajado críticamente las obras de los que uno considera que son las grandes referencias del arte occidental de los últimos 50 años, lo dice, ¿no? Una cosa como esa es un hito, ¿no? Y la reticularia, la gran reticularia es fundamental por muchísimas razones, pero hay una que a mí me conmueve y me convoca mucho. La reticularia no tiene centro, la reticularia no tiene sistema, la reticularia no tiene programa, la reticularia no tiene una matriz que uno pueda decir, identificar esta es, desde aquí empezó a crecer. Es un organismo laberíntico, en ese sentido enigmático, difícilmente comprensible desde la idea analítica que uno puede tener cuando observa cualquier cuadro convencionalmente abstracto geométrico o cualquier escultura convencionalmente abstracto geométrico y dice, bueno, esto es una matriz que empieza a crecer de tal forma y que tiene un centro, etc. La reticularia es entonces una matriz que va creciendo aleatoriamente, que se va tejiendo ella misma desde sus propios márgenes y que va ocupando un espacio, que lo va practicando. Y entonces lo que era un espacio genérico, indiferente, un cubo blanco, se convierte en un sitio específico. Yo entiendo entonces que la reticularia, por ejemplo, en el arte venezolano, sea una obra que nos reintroduce con un concepto que a mí en este momento me interesa muchísimo, que es el concepto de lugar. The reason I became so interested in Gego's work is that when I saw the Great Reticulara at the Galerie d'Art National and recognized not only the scope of this work, but also its intellectual complexity in the way in which it anticipates the morphing and evolution of forms and the way in which ideas connect to each other across space, I recognized that Gego had really anticipated the whole idea of webbed relationships, and that those webbed relationships express themselves in the way we think today, in the way we work today, and even in the idea of the internet, where random bits of information connect laterally, vertically, horizontally, and diagonally with each other. And her work in many ways can be seen as an analog to that. It's very much made with her hands, and yet it articulates and explores ideas that today are part of the digital revolution. And I think in that context, Gego emerges as an artist who was able to transcend the particular intellectual and artistic challenges of her time to create something that has a much more universal dimension. Puedes ver la reticularia como un sistema filosófico casi. O sea, como un planteamiento filosófico a nivel de una ruptura con la disciplina de la escultura. Además de que ella plantea precisamente esas conexiones entre el dibujo, entre la escultura, entre el espacio, entre la arquitectura y la no arquitectura. Y en ese sentido la reticularia tiene una complejidad rizomática, ¿no? Y por eso uno ve en la reticularia cómo ella activa todo el espacio de la sala circundante, no solamente el centro, sino que ella activa el espacio circundante. Y esa noción de romper con los límites establecidos entre el cuerpo de la escultura, el cuerpo o el espacio de la arquitectura, el espacio que ocupa el espectador, es algo que ella creo comparte con artistas como Eva Hess y como Kusama, que tratan de también como plantear romper con los límites del cuerpo escultórico, los límites del espacio arquitectónico y los límites del cuerpo del espectador, para crear una relación más compleja entre esos aspectos, entre esos tres componentes. Ella, como una buena tejedora, daba una puntada por
en torno a lo que quería decir, y ese entorno dibujaba, atrapaba eso que ella tenía claro mostrar. Otro día un amigo me dijo que pasó por la reticular y vino una señora. La señora preguntó a él, ¿qué significa eso? Entonces, él dijo, bueno, míralo, gózala. Y pasó con ella por la área donde uno pasa. Entonces ella se sintió alegre y dijo, muchas gracias. Eso es mucho más importante para que el público goce, en vez de saber que eso nace de tal idea y de tal técnica. Yo creo que una de las cosas fundamentales en la conexión con las piezas, que tiene que ver con lo que ella plasma en su obra, por una parte tiene que ver con el juego y por otra con el estudio del espacio, qué sucede en el espacio cuando lo estructuramos o generamos líneas en él, cuál es la sensación que produce, y ella jugaba con eso. Cuando tú estás viendo esas obras, un grupo de ellas, no puedes dejar de sonreír, porque te das cuenta que hay juego, mucho azar introducido allí, mucha libertad. O sea, si algo se nota que hizo ella todo el tiempo fue divertirse mientras estaba haciendo eso, ¿ok? Porque cada ocurrencia se va introduciendo en un esquema que parece ser rígido y serio, y eso va haciendo que a través de un proceso de años la obra, o sea, en su cuerpo total, ¿no?, vaya mutando, vaya cambiando, vaya produciendo infinitesimales modificaciones. Y la gente decían, caramba, que esta escultura que es bien bella, y se ponían a verla de ángulo, se ponían la mano y yo lo veía y yo decía, bueno, pero ¿qué le pueden ver? ¿Qué le pueden ver al poco de alambre? Pero también pensaba, yo decía, bueno, ellos que tienen su conocimiento y que conocen de eso, ellos saben qué es lo que es. Pero para mí realmente, yo lo que había era locura. Tú sabes que eran cosas de que jaulas. Para mí eran jaulas para meter pájaros, eso es lo que eran para mí. Eso es lo que yo creía, que esta gente tiene que estar medio loco, porque en vez de puro alambre retorcido de un lado a otro, y le parecían una belleza. Y que no era que parecían, sino que son una belleza. ¿Ah? Pero yo que lo hacía, yo decía, bueno, pero si es que esto es lo que son alambre torcido, alambre doblado, es lo único. ¿Tú ves? Pero eran una belleza. En las obras de Gego hay una particularidad, es que cada una, por su estructura, trabaja de una forma diferente y está pensada estructuralmente de una manera distinta, e inclusive conceptualmente en el caso de, claro, de sus distintas etapas. Y hay que, digamos, entenderla de una manera distinta, aun cuando en conjunto, si ves varias piezas, pues eso te da otra lectura también. Porque ella todo el tiempo lo que hacía únicamente era pinzar. Porque yo creo que ella lo que hacía únicamente pensaba imaginándose lo que iba a hacer. Entonces ella me enseñó y me hizo que sintiera amor por el arte, pues, que es lo único que me gusta. Bueno, yo pienso que la obra de Gego no es una obra antropológica, pues, no lo es. Pero con toda y esa distancia, la obra de Gego
en el contexto venezolano tiene también esa función. Es un poco una función recordatoria de cosas básicas. Uno debe divertirse en el arte, entre otras cosas. Y si uno no goza el trabajo, entonces, ¿para qué? En la obra de Gego hay 3 etapas porque se ve, se nota muchísimo. Son etapas que ella misma definió. Por ejemplo, una primera etapa es la de líneas paralelas, que se refiere al hacer arte de acuerdo a ciertas ideas que estaban en el ambiente. Hay una segunda etapa cuando ella desarrolla las redes y mallas, donde la visión del espacio en ella se hace mucho más amplia, extensa, y la obra capta mucho más del espacio cotidiano. Y hay una tercera etapa en la cual ella se vuelca, creo yo que se vuelca hacia su interior. En la tercera etapa ella hace esas obras que llamó dibujos sin papel, y ahí ella ni siquiera pensaba en exponerlos, ni siquiera pensaba en para qué servían, sino que se daba el gusto de hacer lo que a ella le gustaba. Lo que le gustaba era trabajar simplemente con sus propias manos y inventar, crear. Estaba todo el tiempo buscando algo nuevo para crear. Dibujos sin papel son además obras, o probablemente las obras más radicalmente pobres de Gego, en donde el desecho, en donde la materialidad precaria aparece, en donde, por así decirlo, lo sucio, lo manchado de una textura material aparece de nuevo en el campo del arte geométrico venezolano. Yo siento que Gego es hoy un artista de una inmensa importancia para nosotros, independientemente de que ella lo haya pensado o no, de que ella lo haya querido o no, porque ella desmitificó con su obra las grandes matrices generativas de un arte abstracto que quiso ser un arte universal. Ese arte abstracto que quiso ser universal era perfectamente contemporáneo de un modelo de desarrollo, de un modelo político, de una idea de nación que se imaginó como el fruto de la conversión de energías materiales en energías industriales, sociales o políticas. Ese modelo fracasó, ese modelo se rompió, y nosotros estamos viendo hoy como la obra de Gego, que nos recuerda de nuevo a la pobreza, a la belleza de lo pobre, que nos recuerda de nuevo a la mancha, que nos recuerda de nuevo a lo precario, que desconstruyó, que desmitificó esas matrices de un arte universal, pues aparece con toda su resonancia y en todo su resplandor en el mismo momento en que estamos constatando que un modelo político de desarrollismo relativamente ingenuo, que se pensó solamente en términos de energía y de conversión energética, también está fracasando. Y yo creo que eso explica, en todo caso, para los venezolanos hoy, una inmensa, una gran importancia, vamos a decir, simbólica de la obra de Gego. ¿Y esa obrita quién es? ¿De quién es? Entonces me dijo de Gego. Era la primera vez que yo oía hablar de Gego. Y fue para mí como un tejido abierto en el cual estaba como contenido todo su pensar de textil suspendido en el aire. Entonces para mí, que venía tejiendo, haciendo precisamente hilos en el aire desde niña sin tener la menor noción de la existencia de Gego, ese momento de encuentro, de encontrar la infinita diferencia y cercanía a la vez entre las dos obras. Diferencia por el hecho de que ella trabajaba con metal y por el hecho de que sus suspensiones están hasta cierto punto fijas dentro de su movimiento. En cambio las mías son absolutamente frágiles, absolutamente precarias, que tú las tocas y se desbaratan, o tú las haces junto a un río, entonces el mismo furor del río destruye la obra, o las olas del mar. Entonces para mí el hecho de que ella hiciera una obra que fuera
duradera y que al mismo tiempo se disolvía en su propia duración, fue un impacto absoluto. Cuando yo me pongo a ver a Gego y la analizo junto con sus contemporáneos, o sea, con la gente de su momento, me doy cuenta que es la obra que más se parece a lo que está sucediendo hoy. Ella es como una especie de portal, ¿no?, de umbral entre la modernidad y la contemporaneidad. The distortion of the grid in her work is very important because, of course, the grid is meant to give like an objective perception of space, and what she does is she distorts the grid. You don't know what is close, what is far away, so it's a space of difference that she creates. And I think that's why her work is so contemporary, because there is that notion of a texture of communication. It's like she's weaving us into communication. La mejor manera de ver la obra de Gego es verla dentro de lo posible en todas sus facetas, en su completitud, viendo cómo hay una relación entre los dibujos, las estampas y las obras tridimensionales, viendo cómo todo ello responde a un pensamiento coherente y único en cuanto a la visión del espacio, en cuanto a la visión de lo que es el arte. Gego era una persona tranquila, observadora, que no perdía, como a mucha gente le pasa, la capacidad de sorprenderse y de alegrarse por algún detalle de la vida, algún detalle cotidiano. Y recuerdo perfectamente cuando llegábamos a visitarla, cualquiera de la familia, ¿no?, era una alegría que demostraba, así, una sorpresa y una gran sonrisa, los brazos abiertos para recibir a la gente. Eso recuerdo de Gego. Una de las cosas que les voy a decir como anécdota es que yo la recuerdo todos los días, porque fue una persona tan impactante, ¿ves? Y tan importante para el arte venezolano. Este ejemplo de dedicación absoluto, ¿ves? Es un cumplimiento de un deber, porque uno tiene una misión que hacer y se cumple o no se cumple, y ella la cumplió. Cuando algo le gustaba o algo le parecía pintoresco o la emocionaba, entonces tenía esa sonrisa tan hermosa, ¿no? Que era plena, era una sonrisa auténtica. Ella era una persona auténtica, sencilla, una persona humilde, me acuerdo, no le importaba la fama. Eso me parecía a mí, y yo estaba bastante cerca de ella. Ella en más de una ocasión la escuché decir que hay gente que le gustará lo que ella hace, hay gente que no le gustará. Que eso era así, y que a los que le gusta, qué bueno, y a los que no le gusta, bueno, la gente tiene cada quien tiene sus gustos. Cuerpos en el espacio, y esos cuerpos disueltos por sus aristas y ángulos. Nada más.